Parlamentario de Izquierda Unida, Los Verdes, tiene la palabra el diputado señor Bejarán. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, no cabe duda que en este contexto social y económico en el que estamos inmersos, cualquier iniciativa que debatamos sobre la situación de los y las jóvenes y las políticas de juventud que desde las administraciones se deben de proyectar en este importante sector de población, sin duda es de máxima importancia. Actualmente tenemos en nuestro país una vergonzante tasa de desempleo juvenil en torno al 46%, situándonos claramente a la cola de la Unión Europea y con la sensación cada vez más instalada en nuestra sociedad de asistir a la generación más capacitada, más formada, con mayor cualificación, con a priori mayores expectativas, pero que podemos decir claramente que es una generación casi perdida. Y además, pagando con creces las consecuencias de una crisis que en ningún momento han generado, sin expectativas de futuro de emancipación al no poder acceder a un trabajo digno, muy al contrario después de una reforma laboral que no generará más empleo, sino que empeorará considerablemente las condiciones laborables de las personas más jóvenes. La situación económica de las familias madrileñas, los datos de paro juvenil, los recortes en las políticas educativas, el aumento en los costes universitarios amenazan con retroceder gravemente la igualdad de oportunidades de acceso a la universidad, lo que redundará en agravar las brechas de desigualdad que han vuelto a abrirse en nuestra sociedad. Y, por supuesto, también sufridores de otros recortes en servicios sociales, como en nuestra comunidad, el tarifazo o las políticas de sanidad, que, sin duda, lo que hacen es desanimar más a este sector de la población que ve cómo vamos desde los poderes públicos, sobre todo desde el Gobierno de la Nación y también desde el Gobierno autonómico, en esa senda de la austeridad que consta en reducir cada vez más los servicios públicos más básicos a la población y destrozando poco a poco la cohesión social que creíamos en el Estado, que ya podemos decir de medioestar. De momento vamos a hablar de eso, Estado de mediestar. Y por si fuera poco, señorías, también con cada vez más dificultades para el desarrollo participativo y organizativo de los jóvenes, con ausencia de políticas claras de fomento del asociacionismo y, al contrario, eliminando en nuestra región cauces de participación como era el Consejo de la Juventud, un órgano de participación, de asociaciones, un vertebrador y, por qué no, un órgano que ayudaba a cohesionar muchas de las iniciativas del propio Gobierno regional. Por eso, y en este contexto, saludamos la presentación de esta proposición no de ley de reforma de la Ley de Juventud que nos presenta el Grupo Parlamentario de UPyD, con el ánimo de introducir cauces que mejoren en su conjunto el desarrollo de la planificación y del conjunto de actividades de políticas de juventud, sobre todo cuando es más necesario que nunca un nuevo plan integral de juventud para nuestra comunidad autónoma. Lo saludamos, pero lamentablemente nuestro grupo parlamentario ya anuncia que va a votar abstención a esta proposición no de ley porque no ahonda en establecer un mecanismo de participación de los y las jóvenes y que hubiese sido sinceramente una buena oportunidad, ¿por qué no?, de plantear, instar y poner en marcha de nuevo el Consejo de la Juventud o al menos un órgano sectorial similar donde las entidades sociales juveniles de nuestra comunidad tengan verdaderos cauces de participación. Sinceramente creemos que en estas condiciones, con cada vez menos competencias, con cada vez más escaso presupuesto, con un Gobierno regional donde coordina y gestiona las políticas de juventud tan importantes a través de una dirección general, se podía haber aprovechado para ir más allá en esta proposición no de ley y, por supuesto, tenemos que decir claramente al Grupo Parlamentario Popular, o mejor dicho, al Gobierno regional, en qué escenario nos tendríamos que mover para mejorar la ley de juventud que actualmente tenemos en la Comunidad de Madrid. Como bien viene reflejado en la parte expositiva de la proposición no de ley que se trae a la Cámara, esta ley creemos que en su origen nació para resolver los problemas de los jóvenes, es evidente que no lo ha conseguido, pero así al menos vemos desde nuestro grupo parlamentario que debe ser superada. Nos sirve para dar la cobertura, las soluciones a la problemática juvenil y no plantea cuestiones importantes, repito, para resolver los problemas que actualmente tienen los jóvenes. Es evidente que es necesario modificaciones importantes en la actual ley.
Me he referido a ello, me voy a referir a dos cuestiones importantes que hemos tenido conocimiento en el corto plazo, cuando digo corto plazo, a final de la pasada legislatura, en la propia legislatura. En primer lugar, me voy a referir a la supresión del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y también a la supresión antes de la Comisión Interdepartamental de la Juventud. Dos instrumentos reconocidos por la ley que formaban instrumentos imprescindibles para garantizar los objetivos de la ley. Por un lado, la Comisión Interdisciplinar debía garantizar el desarrollo integral de las políticas de juventud, permitiendo que éstas no se limiten a las implementadas por la Dirección General de Juventud, sino que sean el conjunto de las consejerías del Gobierno regional las que apliquen las políticas dirigidas a los jóvenes de nuestra comunidad. Por otro lado, el reconocimiento y la articulación del Consejo de la Juventud, que garantizaba dos de los principios fundamentales de cualquier política de juventud. Por un lado, el fomento de la implicación de los jóvenes en la sociedad civil y, en segundo lugar, la implicación de las entidades juveniles en la planificación, la actuación y también en la evaluación de las políticas de juventud. A pesar de tan solo 10 años de actual vigencia de la actual Ley de Juventud, tenemos que decir que es más importante que nunca y más necesario que nunca la modificación de la actual ley. Por supuesto, en eso coincidimos con el Grupo Parlamentario de UPyD. No pueden sostenerse después de los cambios socioeconómicos que está viviendo nuestra sociedad. Cambios a los que me he referido anteriormente con esta crisis económica sin precedentes, a que las recetas neoliberales de los últimos gobiernos, con el énfasis que está poniendo el Partido Popular, llevando su ideario liberal a su máxima expresión, cuyo único objetivo es la reducción del déficit y que nos está llevando a un escenario más que preocupante, donde no sé si las recetas de austeridad que están llevando minorarán la deuda, no lo sabemos, pero desde luego está llevando a los sectores más desfavorecidos a la sociedad, como los jóvenes, a una situación de mayor desigualdad social cada día. Como decíamos antes, 46% de desempleo, el doble de la tasa de desempleo de la Unión Europea. Fracaso en las políticas neoliberales en el sentido de que no son capaces de resolver los problemas de los jóvenes. Cambios sociopolíticos, económicos, como digo, también tecnológicos, evidentemente, por supuesto, en cuanto a la difusión de ideas, comunicación e incluso cambios que están cambiando, por supuesto, las herramientas de trabajo. En definitiva, en este contexto de sociedad globalizada, las políticas orientadas a garantizar la emancipación de la población juvenil mediante el acceso a un trabajo y viviendas dignas deben tener en cuenta una sociedad altamente competitiva y en permanente evolución. Por esta razón, por supuesto, estamos de acuerdo con la necesidad de modificar esta ley. El problema, repito, es que hubiera sido importante y es importante contar con los jóvenes para elaborar precisamente esta ley. Desde nuestro grupo parlamentario, tal y como ha recordado la proponente, hemos presentado una serie de enmiendas. Para nuestro grupo parlamentario no es tanto el competir con los jóvenes europeos, sino creemos sinceramente y pensamos que es importante hacer hincapié en que debe ser responsabilidad de los poderes públicos garantizar los mecanismos y los medios para asegurar la emancipación de la juventud en igualdad de condiciones y de acuerdo a la libertad de elección de su profesión y carrera, y no esa idea que hay que salir a pelear entre iguales con recursos limitados. La crisis económica y la salida social a esta son decisiones importantes de los gobernantes que de momento no están ayudando, por supuesto, al bienestar de los más jóvenes. Muy al contrario, como he comentado al principio de mi intervención. En cuanto a la participación, repetimos que es una pena que el Grupo Parlamentario de UPyD haya perdido una oportunidad importante al plantear esta proposición no de ley sin establecer un mecanismo claro de participación de entidades, una estructura que ayudara a trabajar en el sentido que lo hacía el Consejo de la Juventud. Y además, sorprendentemente, nos parece contradictorio. Nos lo parece porque se establece retóricamente el reconocimiento de mecanismos de participación y, sin embargo, no lo establecen en la propuesta de la proposición no de ley. Hemos introducido también algunos puntos referidos a la educación sexual, prevención de la violencia de género, la homofobia, etcétera. En cuanto al asunto de las duplicidades, que hace referencia a la proposición, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tenemos que decir que no hay ninguna política de juventud, dos administraciones prestando el mismo servicio. Somos partidarios
de la clarificación competencial acompañada de suficiencia financiera. Que no se utilice el discurso de las duplicidades para reducir el ámbito de las competencias de las entidades locales o para recortar servicios. Por eso pensamos que esta situación ha derivado en dos fenómenos que sería bueno resolver en una ley. Por un lado, la asunción por parte de entidades locales de costes en la ejecución de políticas de competencia autonómica para las que nunca se han trasladado recursos económicos suficientes y, por Señoría, otro, por favor, vaya voy terminando, señora presidenta, y, por otro, la retirada de fondos para aquellas políticas que sí había sido asumida su pago por el Gobierno regional. Ambas realidades ponen en serio riesgo la continuidad de estas políticas sociales. No me voy a repetir más y no voy a enumerar las enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario, pero, en definitiva, sí que nos gustaría recordar que esta crisis económica que estamos viviendo y las medidas que se están tomando para intentar atajarlas están desplazando a los jóvenes de nuestra comunidad del Estado y de nuestra comunidad del sistema. Es la generación mejor preparada de la historia y que empieza a vivir peor que sus padres. Por lo tanto, estos recortes sociales están actuando en menoscabo de la población juvenil y, por tanto, desde aquí pedimos al Gobierno regional, a la amplia mayoría que tiene el Partido Popular en esta Cámara, a que en el corto plazo consensúe con todos los grupos parlamentarios una nueva ley de juventud y, sobre todo, que nos ponga en el marco de un verdadero plan integral de juventud. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para la defensa de la